¿Qué pasa, gente? Muy bienvenidos todos al canal del arte. Bueno, nosotros estamos dedicando una serie de diferentes vídeos para analizar los distintos tipos de columna que tenemos en el orden clásico, ¿no? Hemos dedicado un vídeo al orden dórico que podréis ver al final de este, tendréis un enlace para poder verlo y hoy vamos a dedicar uno a la columna de tipo jónico y también dedicaremos uno a la columna de tipo corriente, ¿no? Estos estilos, estos artes, estos, digamos, capiteles han sido los más utilizados en las columnas y en muchas de las construcciones arquitectónicas a lo largo de toda la historia del arte, ¿no? Por eso estamos hablando sobre ellos. No tenemos duda, ¿no?, de que el primero de los estilos que surgió fue el estilo dórico, allá por el siglo VII antes de Cristo. Pero si nosotros tenemos que centrarnos en el jónico y debemos hablar del estilo jónico, gente, lo primero que debemos decir es que surgió en el siglo VI antes de Cristo y que el origen está en las islas Cícladas. O sea que, como vemos, en primer lugar, este orden jónico se va a utilizar en Grecia y después los romanos lo asumirán y digamos que lo van a utilizar en muchas de sus construcciones, ¿no? Vamos a ver entonces cuáles son las diferentes partes de una columna jónica y entonces yo os voy señalando cada una de ellas para que sea fácil de comprender. La primera diferencia, por ejemplo, con el orden dórico es que la columna tiene una base, como vemos aquí, que apoya directamente sobre el estilóbato. La columna dórica, por ejemplo, no tenía una base, el fuste apoyaba directamente sobre el estilóbato, pero aquí, como vemos, tenemos dos partes, ¿eh? Está formada por un toro y una escocia, que serían dos partes de forma circular y una parte de forma convexa, que es la escocia. Bien, sobre esta base se apoya el fuste de la columna. Un fuste que es de forma circular y que suele ser más ancho en la parte inferior que en la parte superior, como podemos apreciar aquí. Esto ya sucedía también en el orden dórico. Y como vemos, tiene pequeñas acanaladuras. El número de acanaladuras con el que cuenta un fuste de una columna jónica es de 24. Es de 24. Bien, digamos que lo más para separar, o la zona que separa, aquí hay un pequeño collar o collarino para separar la zona del fuste de la zona del capitel, ¿no? De la zona del capitel. El capitel de la columna jónica quizás es pues uno de los más conocidos o de los más fáciles de reconocer, ¿no? Porque está formado por dos volutas, aquí vemos una de ellas, la otra de las volutas y bueno, justo por encima pues cuenta con un ábaco sobre el que apoya la parte superior que sería la parte del entablamiento. No recordemos que la función de una columna siempre es sujetar. Entonces esta columna lo que está haciendo es sujetar el peso de la parte superior, de todo el entablamento, de toda el arquitrabe, el friso, la cornisa y el frontón con el que cuenta este edificio o ese edificio en concreto, ¿no? Entonces, bueno, tendríamos el entablamento que es toda esta zona, ¿no? Que podríamos dividir en varias partes, ¿no? El arquitrabe, en el estilo jónico, está formado por varias bandas que tienen formado horizontal y normalmente no cuentan con ningún tipo de decoración. El friso que nosotros vemos aquí suele ser un friso continuo, que está decorado con figuras. Es decir, no tiene triglifos y metopas, como tenía el orden dórico, sino que suele ser una decoración continua con figuras, historias de la mitología, personajes, animales, todo este tipo de cosas. Y por último tendríamos la cornisa, que como veis sobresale un poquito respecto al friso y sirve también para apoyar el frontón, que suele ser de forma triangular, aunque en algunos casos pues también se utilizaban frontones de tipo semicircular, Estas serían las partes principales de una columna. Vamos a terminar nosotros con esta vista del templo de Atenea Nike, un templo, una reconstrucción, porque realmente el templo no se conserva, pero era un templo de estilo jónico en el cual pues podemos apreciar todas estas cosas que hemos dicho sobre la columna, ¿no? La base, el fuste, el capitel, las bandas horizontales, la decoración continua y la cornisa con el frontón, como podéis apreciar ahí. Muy bien, si os queda cualquier duda, queréis conocer algo más o queréis cualquier cosa, pues bueno, ya sabéis que podéis dejar un comentario y que entonces si está en mi mano resolverlo, pues yo lo haré. Venga, un saludo a todos, gente, y hasta el próximo vídeo.